Hola, ¿qué tal? Les habla Cardio Javi. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome cardiorrenal. You stare in the mirror longer than I do. Must have been delulu when I fell for you, but I couldn't help. You were such a mood, sucker for a neck tattoo, so full of yourself. El síndrome cardiorrenal se puede definir como un trastorno fisiopatológico en el cual una disfunción de un órgano, ya sea aguda o crónica, induce a la disfunción del otro órgano, ya sea también de forma aguda o crónica. Por lo tanto, podremos definirlo mejor como un conjunto de enfermedades o un espectro de enfermedades donde hay alteración de la función cardíaca renal al mismo tiempo. Este síndrome se clasifica en 5 tipos principales: tipo 1 y tipo 3 son agudos, tipo 2 y tipo 4 son crónicos y tipo 5 es secundario. El síndrome tipo 1 o síndrome cardiorrenal agudo es aquel en el cual una falla cardíaca aguda conlleva a una lesión renal aguda, el corazón enferma al riñón. El síndrome cardiorrenal de tipo 2 o cardiorrenal crónico es aquel en el que una falla cardíaca crónica nos lleva a una enfermedad renal crónica y esta se caracteriza por ser progresiva y permanente. El síndrome cardiorrenal de tipo 3 o renal cardíaco agudo es aquel donde una lesión renal aguda nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. Ejemplos de estos son una glomerulonefritis aguda que nos lleva a lesión renal aguda y en consecuencia se complica con una insuficiencia cardíaca aguda. El síndrome cardiorrenal de tipo 4 es el renal cardíaco crónico. Aquí una enfermedad renal crónica nos lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva o a un aumento del riesgo de alguna enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y el síndrome renocardíaco o cardiorrenal de tipo 5 es el secundario, ya que aquí lo que pasa es que una enfermedad sistémica nos va a pasar a afectar tanto el corazón como el riñón al mismo tiempo. Puede ser, por ejemplo, una diabetes mellitus que combine enfermedad cardiovascular aterosclerótica y enfermedad renal crónica, o una sepsis que es aguda, donde hay hipoperfusión renal e hipoperfusión miocárdica. ¿Por qué es importante ese síndrome? Según los datos epidemiológicos que tenemos, en los pacientes que se encuentran hospitalizados por insuficiencia cardíaca congestiva, entre el 20 y el 80%, dependiendo de dónde lo leamos, tienen enfermedad renal crónica asociada. Esto aumenta la mortalidad, el tiempo de estancia hospitalaria, aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica y además el 50% de las personas que tienen enfermedad renal crónica mueren por cardiopatía isquémica. A su vez tenemos que aproximadamente 20 a 30% de personas con insuficiencia cardíaca crónica o aguda o crónica descompensada desarrollan lesión renal aguda y esto empeora su pronóstico. En este último caso, donde la insuficiencia cardíaca es la que nos lleva a lesión renal aguda, la disminución de la función sistólica es directamente proporcional a la disfunción renal, aunque esto también va a depender de si existía o no enfermedad renal crónica asociada. Muy bien, ha llegado el momento de hablar de la fisiopatología del síndrome cardiorrenal. Para eso les he armado este mapa conceptual que lo resume. Tenemos que si disminuir el gasto cardíaco, por ejemplo, va a disminuir el flujo sanguíneo renal. Al disminuir el flujo sanguíneo renal, va a disminuir la filtración glomerular y también va a haber una pérdida de nefronas. Esta disminución de la filtración glomerular nos va a llevar a lesión endotelial e insuficiencia microvascular, lo cual contribuye más a la pérdida de nefronas, a la hiperfiltración y a la proliferación de células mesangiales, lo cual se puede ver en una biopsia renal. Esta hipoxia contribuye también a la pérdida de nefronas, pero también a la inflamación y la fibrosis intersticial en el riñón. Esto lleva a lesión tubular y también la fibrosis intersticial junto con la pérdida de nefronas va a llevar a esclerosis glomerular, que se manifiesta en los estudios de laboratorio como albuminuria. La disminución de la filtración glomerular también produce retención de sodio y agua, lo cual eleva la presión venosa central. Cuando la presión venosa central aumenta, disminuye el gasto cardíaco, ya que al aumentar la presión venosa, disminuye el retorno venoso. Cuando la presión venosa central es mayor a 8 milímetros de mercurio, hay congestión renal, lo cual disminuye todavía más el flujo sanguíneo renal. En conjunto, la disminución del gasto cardíaco, el flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular producen estas alteraciones: una activación del sistema nervioso simpático, del sistema de renina, angiotensina y aldosterona, un aumento en las concentraciones plasmáticas de hormona antidiurética y de endotelina 1 y una inhibición de la función de los péptidos natriuréticos tanto ventricular como atrial. Esto se va a traducir en el miocardio como hipertrofia de los cardiomiocitos, disfunción de los mismos, fibrosis intersticial, disminución de la capilaridad miocárdica, un aumento en la masa ventricular izquierda y un aumento en las concentraciones sanguíneas de troponinas cardíacas y de los péptidos natriuréticos. Todo esto va a llevarnos a una insuficiencia cardíaca. Por el otro lado, en los vasos sanguíneos va a provocar 4 cosas. Número 1, disminuir la cantidad de músculo liso, aceleración del proceso de aterosclerosis, aumento de la rigidez vascular y calcificación
intra y extracelular de las paredes arteriales. Entre la aceleración de la aterosclerosis y la rigidez vamos a obtener isquemia miocárdica. Entre el aumento de la rigidez y la calcificación vamos a tener hipertensión arterial. Estas dos en conjunto producen insuficiencia cardíaca también. Pero ¿qué pasa si nos vamos por el lado renal? Vamos a ver que hay hipoperfusión renal y filtración glomerular que nos van a producir insuficiencia renal. Esto se va a traducir en los laboratorios como aumento de la histatina C y aumento de la creatina. Si este proceso se cronifica, la insuficiencia renal va a producir lo siguiente: disminución de los niveles de testosterona en la sangre, disminución de los niveles de vitamina D, aumento de la hormona paratiroidea, y en conjunto estos dos pueden llevar a un aumento de riesgo de osteopenia y osteoporosis. También va a haber un aumento del fosfato sérico y va a haber una disminución de la eritropoyetina. Al haber menos eritropoyetina vamos a tener anemia y una menor utilización de hierro, con un aumento del hierro catalítico que también podemos medir con estudios de sangre. Esta anemia va a empeorar todavía más la isquemia miocárdica. Al haber menos hemoglobina, menos oxígeno le llega a la célula, y si de por sí la célula ya está isquémica, pues va a sufrir más y puede empeorar la cardiopatía isquémica. Otras consecuencias de los efectos de esto sobre el riñón es la resistencia a los diuréticos, la resistencia a la acción de los péptidos natriuréticos y la retención de sodio y agua, que empeora todavía más la congestión venosa. Por último, todo esto va a llevar a necrosis del parénquima renal. Por un lado, esto va a llevar a fibrosis renal y tenemos un marcador para eso, aunque no está en todos los laboratorios. Este marcador es el KIM-1. KIM significa Kidney Injury Molécula de tipo 1, molécula de lesión renal de tipo 1. A su vez, la necrosis va a desencadenar inflamación sistémica. Esto se va a manifestar por aumento de los niveles de interleucina 1 y 18, factor de necrosis tumoral alfa, y de esta molécula que es N-gal. N-gal significa proteína de unión a la gelatina de neutrófilos. Entre las interleucinas y el factor de necrosis van a inducir más disfunción ventricular izquierda y disfunción endotelial. La disfunción endotelial, eventualmente junto con la disfunción ventricular izquierda, nos va a llevar a isquemia renal, isquemia miocárdica y enfermedad arterial periférica. Todos estos factores de riesgo cardiovascular. Este es el mecanismo por el cual se produce cualquiera de los 5 tipos de síndrome cardiorrenal. Importante aclarar que para poder producirse todo esto, tenemos que tener factores desencadenantes, factores añadidos, factores precipitantes, factores de riesgo y, como no, una alteración en el equilibrio neurohormonal. Los fenómenos desencadenantes son aquellos factores que permiten el desarrollo de todo esto. Tenemos a los cardíacos, puede ser la propia isquemia miocárdica, puede ser también un mal apego al tratamiento, un aumento en la ingesta de sal y también las arritmias o un SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por el lado renal, lo que puede desencadenar este síndrome es la hipertensión arterial no controlada, la diabetes mellitus mal controlada. También los factores añadidos son aquellos que no desencadenan como tal este mecanismo, pero si lo empeoran. Ese es el consumo de los medicamentos. Los AINES, que secuestran el oxígeno del miocardio y producen daño renal, y las tiazolidinedianas, que también empeoran la función del miocardio. Por último, tenemos los factores de riesgo cardiovascular clásicos, como el tabaquismo, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión y, recientemente, la inflamación crónica también se ha postulado y se ha demostrado como un mecanismo causal o correlativo de la cardiopatía isquémica y de la insuficiencia cardíaca. Por último, en el sistema neurohormonal tenemos un desequilibrio donde predominan las funciones del sistema renina angiotensina aldosterona, el sistema nervioso simpático por las catecolaminas, la hormona antipirética y la endotelina 1, donde sus funciones en conjunto superan a las funciones de los péptidos natriuréticos, de la bradicinina y de la prostaglandina. Estos son vasodilatadores y son benéficos para el corazón y los vasos sanguíneos. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este corto video de síndrome cardiorrenal. El tratamiento de síndrome cardiorrenal lo podemos dejar para otro momento. Este video solamente era para explicar qué es, cómo se clasifica y la fisiopatología. Si quieren saber más sobre cardiología en general, consulten mi blog, otros videos que tengo por aquí. Les dejo abajo mis redes sociales. Suscríbanse, denle like, comenten si tienen dudas y nos vemos en el próximo video, que es sobre cuándo podemos reanudar vida sexual tras un infarto. Los espero en el video. Hasta la próxima.